arriba México. Te amo, mi amor, te amo, Alison. ¡Viva México! Esto es boxeo, esto no es fútbol y en el boxeo a México sí se le respeta. Estoy muy feliz de informarles que el único mexicano sobreviviente en el torneo mundial de box, el Grand Prix de Arabia Saudita, ha pasado a la gran final. Brandon el Perro Mosqueda hace pedazos con un hermoso gancho al hígado al sudafricano Mize en el quinto round y se clasifica a la gran final del peso pluma en el WBC Boxing Grand Prix. Qué manera de hacer pedazos al sudafricano, al más puro estilo mexicano, al estilo del Kid Azteca, al estilo de los grandes ídolos. Tenemos campeón mundial a la vista. Brandon el Perro Mosqueda será la nueva cara del boxeo mexicano y eso no tengo ni la menor duda. Desde que empezó la pelea, el mexicano se vio muy bien con un timing perfecto, poniendo en aprietos al sudafricano desde el round 1. Brandon Mosqueda no dejó respirar ni un solo minuto al sudafricano, quien se veía que no tenía idea de lo que estaba haciendo. El jab del sudafricano estaba bien aguado, no servía para nada y cada vez que Brandon acortaba distancia, el sudafricano o corría o abrazaba. Pero aquí el juego de pies de Brandon fue clave. Excelente juego de piernas. Ya les decía que Brandon Mosqueda estaba a otro maldito nivel. Este mexicano ya está en el nivel de las élites. A todos sus rivales los hizo pedazos. No hubo ni uno solo que le diera una pelea digna al Perro Mosqueda. A todos les pasó por encima fácil, demostrando nuestra supremacía mexicana, porque le duela a quien le duela, México es y será la cuna del boxeo. México es el padre de todos y Brandon el Perro Mosqueda lo demuestra una vez más, pasando a la gran final del Grand Prix de Don Turquís. Tremenda pelea de inicio a fin, una pelea limítrofe y gracias Brandon, nos hiciste llorar de alegría. Brandon el Perro Mosqueda en diciembre enfrentará al italiano Mohamed Kamili por la Copa Mundial Sulaimán. El ganador tendrá una pelea de campeonato del mundo. El ganador tendrá al mundo a sus pies y esta es la gran final de los pesos pluma, México contra Italia. Y ya hubo el día de hoy el primer careo, un careo muy intenso. El italiano osó decirle al mexicano que lo iba a noquear en los primeros rounds, algo que honestamente lo veo imposible. El italiano está jugando con fuego al decir eso. Los italianos no saben pelear, los italianos no saben boxear y en diciembre Brandon el Perro Mosqueda se lo va a demostrar. Este es el siguiente escalón de Brandon el Perro Mosqueda. El italiano Mohamed Kamili, quien tiene 25 años y tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y una derrota, con una efectividad noqueadora superior al 43%. Este es el rival de Brandon el Perro Mosqueda para la final que será en diciembre. Brandon el Perro Mosqueda, con 21 años, tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Está invicto con una terrorífica efectividad noqueadora del 81% y no tengo ni la menor duda que Brandon el Perro Mosqueda pondrá en su lugar al italiano en diciembre. Será no solamente el campeón del Grand Prix, estamos viendo al siguiente campeón mundial de los pesos pluma. Este le gana a cualquiera, le gana a Nick Ball, le gana al Divino Espinosa, le pone una madrina a Stephen Fulton y si se le pone enfrente también a Naoya Inoue. Este mexicano es invencible y se encuentra en otro maldito nivel. Ya alcanzó el nivel de las superestrellas, el nivel de un peleador de élite. Su juego de piernas, su timing, su resistencia, su guardia es increíble. Es un peleador perfecto, pega con ladrillos en las manos y su guardia es impecable. Hay que resaltar que la guardia del Perro Mosqueda es perfecta y quien diga lo contrario no lo ha visto pelear. Este mexicano es el peleador perfecto y será la nueva cara del boxeo mexicano. Y si estás de acuerdo con lo que digo y aún no te has suscrito a Richie Blog, ¿qué pasó, hombre? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog ahora, toca la campanita y activa todas las notificaciones y hazlo por puro gusto. Hazlo si te gusta nuestro contenido, hazlo si te gusta cómo pelea Brandon el Perro Mosqueda, futuro campeón mundial. Vamos a ver otra vez la manera tan soberbia de cómo despachó al sudafricano. Vale la pena estudiar sus movimientos. Esa izquierda cómo entra como un piquete de alacrán directo al hígado. El sudafricano se levantó más por reflejo que por honor, pero ya estaba tocado y se levantó solamente para recibir la estocada final. Precioso gancho al hígado. El sudafricano le hizo al mexicano lo que el viento a Juárez. La cara de Brandon salió completamente intacta. Siempre sale con la cara limpia después de sus peleas el mexicano.
Tenemos un campeón mundial a la vista y la futura cara del boxeo mexicano. El italiano no es rival para el mexicano. Estoy seguro que lo va a terminar de una manera contundente y agresiva. El boxeo de Brandon es el de un boxeador de élite y si lo has visto pelear estarás de acuerdo conmigo, este muchacho es algo especial. Por su parte, el rival del perro, Mohamed Kamili, el día de hoy también ganó en el round 1 y le ganó a un francés. Le ganó a Johnny Valverde, quien tenía un récord invicto de 16 peleas ganadas, 3 knockouts, y esta fue la forma como el italiano le ganó al francés en el primer round. Chécate. Lo hizo bien, pero nada fuera de este mundo. No es por nada, pero no creo que el italiano vaya a ser un rival digno para el mexicano. Aquí no es fútbol, esto es otra cosa muy diferente. Mi pronóstico para la final en diciembre es que Brandon, el perro Mosqueda, vuelve a ganar por nocaut. Estoy seguro que Brandon noquea al italiano. El italiano no se mueve como el mexicano, no pega como el mexicano. El francés era un rival muy medianito, el sudafricano en cambio era un rival duro que había eliminado a Ayman Lee, un prospecto norteamericano muy peligroso. El mexicano le gana al italiano de calle, me cae. Ese es mi pronóstico y regálame un poderoso like en este momento si también opinas lo mismo. Estoy muy feliz, este fue un gran fin de semana. También el Bronco Lara noqueó a Mickey Román. Y del triunfo del Bronco Lara ya platicaremos en el siguiente video porque hay mucho que analizar del regreso del Bronco Lara. Excelente fin de semana para México en boxeo, lleno de satisfacciones y peleas muy emocionantes, limítrofes e intensas, así como nos gusta. Y pues vámonos a celebrar el día de hoy. Celebremos que Brandon el perro Mosqueda pasa a la gran final de Grand Prix de boxeo. Y si este video te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Le mando un saludo a mi familia, especialmente a mi hermano, que es mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final y en el primer comentario fijo te voy a dejar un enlace a un video que les ha gustado mucho, quiero que lo veas. Se trata de los 20 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Haz clic en este video y sigue disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.